noches, yo soy Beto Ortiz, acá empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza elegante. Y hoy, por supuesto, como corresponde, vamos a dedicar el íntegro del programa a la grave situación del hermano país de Venezuela, donde ya no es una novedad para nadie, se está llevando a cabo un grosero fraude para tratar de enquistar a Nicolás Maduro en la dictadura por muchos años más. Afortunadamente, a estas alturas queda claro para la comunidad internacional de que se trata simplemente de otro ardid de esta dictadura comunista, castrista, y el pueblo venezolano ha reaccionado de una manera ejemplar y valiente, porque hay que tener coraje para enfrentar a estos zampones que armaron a la delincuencia, que regalaron motocicletas y armas de fuego a los paramilitares, que se van a escudar seguramente en la oscuridad, que van a producir apagones, que van a hacer todo tipo de maniobras desesperadas para imponerse y aferrarse como garrapatas a un poder que ya se les va de las manos. Vamos a ver algunas escenas de esta jornada realmente heroica que vive el pueblo venezolano para tratar de quitarse de encima a esta casta criminal. Adelante. Los coles, ya tomando el 23 de enero, suben esto a las redes sociales. Bueno, ahí está. Primero, Nicolás Maduro Moros, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.704, 4.6%. Queremos informar también que hemos solicitado de inmediato al fiscal general de la República se inicie una investigación sobre las acciones Imposible no conmoverse e indignarse con estas imágenes y no solidarizarse con esa impotencia, con esa frustración de millones de ciudadanos venezolanos que saben que están siendo engañados, que saben que esta es una burda patraña de Nicolás Maduro y de sus matones. Nosotros vamos a dedicar, como repito, este programa a tratar de entender lo que está ocurriendo en Venezuela, y para ello hemos invitado esta noche a tres personas que nos van a ayudar
en ese intento. Está con nosotros la politóloga venezolana Nancy Arellano. Buenas noches, Nancy, gracias por estar con nosotros. También el alcalde de Surco, Carlos Brus. ¿Cómo estás, Carlos? Beto, ¿cómo estás? Y el ex canciller de la República, Luis González Posada. Buenas noches. Buenas noches, Beto. Empecemos contigo, Nancy, porque tú estás viviendo en carne propia el drama que le toca a tu pueblo. Hasta esta hora de la noche sabemos que las cifras reales son de alrededor 6,5 millones de votos para González, que es el candidato de la democracia, y 2,5 millones para Maduro, que es el sátrapa dictador. ¿Qué esperanza tienes tú y qué esperanza le queda al pueblo venezolano? No, yo creo que toda. Tenemos las actas, eso es una cosa importante, no es cualquier cosa. Están las pruebas y las pruebas de cuáles fueron los resultados electorales fueron además capturadas por los propios testigos de mesa. O sea, las pruebas fueron generadas por la propia ciudadanía y están montadas en un servidor seguro y están allí las actas para ser contrastadas. El problema es que el CNE hasta ahorita no ha publicado los resultados y las pruebas oficialmente y de hecho se enrareció todo el proceso. Entonces, hasta ahora, la gran explicación la debe justamente el presidente del órgano rector, el Amorós, y la debe el propio Nicolás Maduro sobre cómo está pretendiendo no estafar al pueblo que supuestamente ellos estaban abocados a proteger, ¿no? Carlos, tú has estado muy activamente en las redes sociales llamando la atención sobre lo que pasa en nuestro hermano país. Nosotros, obviamente, en grado mucho menor, hemos vivido una situación parecida en más de una oportunidad. Dictaduras de derecha y de izquierda, ambas deben combatirse con la misma firmeza. ¿Cuál es tu posición frente a lo que sabemos hasta hoy que está ocurriendo en Venezuela? Mira, hablemoslo claro, en Venezuela no hay un gobierno, hay una mafia que se ha apoderado de un Estado, que eso es distinto. No funciona la institucionalidad. ¿Cómo puede ser que haya el equivalente a un jurado nacional de elecciones controlado por partidarios de uno de los candidatos? Entonces, eso es simplemente una mafia que ha puesto a sus mafiosos cada uno a desempeñar un rol y se reparten la plata que asaltan al país entre los distintos mandos militares. Así que eso no es un gobierno, eso es una mafia que se ha apoderado de un Estado. Y una mafia que tiene tantos años que es muy difícil de extirpar. Es difícil. Es un cáncer que ha hecho metástasis. Y fíjate, ha habido muchos líderes que simplemente se han agotado y se han ido de Venezuela. Y no los culpo, yo sé que mucha gente dice que han debido quedarse. Yo conozco lo que es pelear contra un gobierno como nos tocó luchar contra la pretensión reeleccionista de Fujimori. Una dictadura de derecha. O sea, aquí no es que estamos todos contra la izquierda porque somos antiizquierdistas. Aquí claro, estamos por la democracia, ¿no? Pero eran solamente 10 años. No, y además la lucha contra él duró un año, año y medio, no fue más. Pero aquí quiero resaltar realmente el temple, la fortaleza, la valentía de María Corina Machado, porque ella, desde Hugo Chávez, se paró en conferencia de prensa y lo enfrentó. Y realmente es una mujer extraordinaria, una gran lideresa que tiene Venezuela ahí. Bien, doctor González Posada, desde fuera, la comunidad internacional, la OEA, el Centro Carter, ¿qué pueden hacer para tratar de que finalmente Venezuela tenga justicia? Porque este es un caso en el que un pueblo lo que clama es el retorno a la democracia y a la justicia. No puede ser que este país siga siendo esquilmado, asesinado de la manera en que ha estado ocurriendo. Bueno, primero que esta es una tragedia que tiene ya 25 años, tiempo en el cual millones de venezolanos se han movilizado repudiando los actos autoritarios, tanto del gobierno de Chávez como el de Maduro. Recordemos, Beto, que de acuerdo al informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ellos han registrado más de 7.000 asesinatos. Y por su parte la OEA tiene registrados 8.200 crímenes o ejecuciones extrajudiciales. Hay
miles de personas que han sido apresadas, torturadas, degradadas durante todo este tiempo. Entonces yo te respondo la pregunta diciendo lo siguiente: se ha debido reaccionar hace mucho tiempo. Se ha debido, por ejemplo, retirar al embajador del Perú y los países democráticos retirar su embajador de Caracas, porque no podemos reconocer a un régimen genocida y corrupto como el que está en Venezuela. Al reconocerlo a nivel de embajadores, lo estamos legitimando, y esa es la realidad. Entonces se está reaccionando tarde. Yo hubiera querido que esta conferencia de la OEA se hubiera hecho hace unos 15 días, como se pidió. Es decir, hace 15 días convocar al Consejo Permanente y ahí que vaya la oposición a demostrar lo que ya estaba en marcha. Un ejemplo nomás. Las Naciones Unidas, ACNUR, estimó en 4.500.000 los venezolanos votantes habilitados para votar. ¿Correcto? Sí. Pero de los cuales solamente se había dado paso a 69.150, una cosa así. Por ahí comenzó la trafa, pues. En el Perú hay 1,5 millones de venezolanos, un cálculo aproximado. Se estima también en 900.000 votantes. ¿Sabes cuántos votaron? 660. Pues eso debió ser oportunamente denunciado y no se hizo. En Colombia hay 2.800.000 venezolanos Y votan, creo que no han votado. 6.000, 7.000. Bueno, por ahí comenzó el fraude, pues, que ha debido ser denunciado, como también debe ser denunciado que se rechazaron la veeduría internacional de la Comunidad Europea, de la OEA, etc. El fraude estaba presente, estaba latente, y era una responsabilidad del sistema hemisférico tratarlo abiertamente y no tardíamente como lo está haciendo. Bien, vamos a escuchar unas declaraciones de María Corina Machado, que con la firmeza que la caracteriza ha dicho que violencia no es defender la verdad, violencia es ultrajarla. Escuchemos. Chicos, no estamos haciendo nada. Muchachos, vamos en paz, guardias nacionales. Esta lucha es por ustedes. Esta lucha es para sus hijos. Suelten las armas. Suelten las armas. Usted sabe. ¿Qué es lo que estamos haciendo para unir a Venezuela? Para salvar a Venezuela. Usted lo sabe. Ustedes lo saben. ¿Acaso tienen alimentos en sus casas? ¿Acaso tienen alimentos en los cuarteles? Les pregunto. ¿Están bien armados? ¿Están bien equipados? ¿Cómo están sus botas? ¿Cómo están de municiones? Por Dios, esta lucha es para salvar a Venezuela y lo necesitamos a ustedes. ¡Suelten las armas! De que defender la verdad es violencia. Violencia es ultrajar la verdad. Violencia es pretender desconocer la soberanía popular que ya decidió el pasado domingo. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Así que, ¿por qué se tardan tanto? ¿Qué están haciendo? Si nosotros lo hicimos con la gente, ¿por qué no las publican ellos? Ahí está la verdad del triunfo del mundo González Urrutia en esa casa. Y una cosa sí les decimos, que no pretendan buscarnos para negociar resultados. Los resultados no se negocian. Bien, nuevamente quisiera darle la palabra a Nancy para resaltar, como lo ha hecho Carlos, el papel de María Corina en esta epopeya, porque esto no es una batalla por un fraude, es una batalla de décadas. Claro. ¿Cuál es el rol que está cumpliendo Mira, yo creo ella en que este María momento? Corina vino a complementar ese rol, ¿no? De poder generar un espacio desde sociedad civil, retomar el espacio de la confianza política, no partidaria, porque estamos todavía en un escenario antipartido, pero sí en un escenario propolítico, a través de un espíritu. En Venezuela, los últimos tiempos, por ejemplo, la Vinotinto ha sido un gran cohesionador. Y la gente empezó con la frase de "más no tengo fe".
¿Qué es la vino tinto? El equipo de fútbol. El equipo de fútbol. Es la camiseta. Claro, es la camiseta. ¿Cierto? Ok. Vino a ser un gran, ¿no?, amalgamador. María Corina ha tenido ese efecto, y ese efecto de recobrar la fe en la recuperación de la democracia. Además que ha sido un personaje muy verosímil a lo largo del tiempo, que se ha mantenido en el discurso y que ha tenido esa autoritas de mantener las posiciones firmes, como bien mencionaba justamente Carlos antes, ¿no? Pero además ha logrado, por un lado, legitimarse en las primarias, segundo, lograr la concertación con las diversas fuerzas políticas, tercero, ha logrado tener la hidalguía de que frente a los obstáculos mantuvo el liderazgo, aunque no la candidatura, pero ha logrado mantener el liderazgo, ha desarrollado una resiliencia de aguantar el liderazgo y ser incluso sostén de la candidatura de Edmundo González. Y allí ha habido una complementación muy interesante, incluso en el espacio de la serenidad que trabaja Edmundo para atender, ¿no?, estos desafíos, y por otro lado la fuerza que María Corina representa de animosidad frente a las masas y sobre todo frente a los jóvenes. Y ha logrado motivar a los jóvenes para desarrollar toda esta jornada cívica al final, porque estamos hablando de campañas muy desiguales, campañas sin grandes recursos, donde el voluntariado, donde el rol de los testigos para obtener las actas no eran personas de partido, eran ciudadanos que eran seleccionados como testigos y que tenían entonces la tarea de salir de allí con el acta para poder escanearla. Esa labor heroica de los testigos ha sido fundamental y ha sido un trabajo que hay que reconocerlo, parte de la grandeza de la candidatura, de lograr generar ese chaleco, ¿no?, antibala, de poder tener una verdad que defender y pruebas para mostrarle al mundo sobre los resultados electorales, porque ya se sabía que con un CNE partidizado, ya se sabía que frente a la negativa de votación de, por ejemplo, los venezolanos en el exterior, la imposición de requisitos no contenidos en la ley, como por ejemplo un pasaporte no está en la ley que sea exigible, pero el pasaporte, ¿qué significa? $320 para poder votar. ¿Qué significa que te pidan que tengas una calidad migratoria permanente? Por ejemplo, en Perú solo 1.700 personas la tienen. Entonces es una barrera burocrática, una barrera económica, haciendo imposible la participación, el ejercicio del derecho al sufragio por parte de 4.5 millones de venezolanos. A pesar de lo cual hemos visto imágenes realmente épicas de venezolanos regresando por aire, mar y tierra solamente a votar, ¿no? Así es. En lancha, en bote, en caballo, como fuera, desde Colombia, para cumplir con su deber, y eso realmente es emocionante y también loable. Para efectos de que los peruanos comprendamos mejor lo que está ocurriendo en Venezuela, porque ciertamente no tenemos la historia reciente de ese hermano país fresca en la cabeza, vamos a ver especie de recuento que ha preparado Ismael Tazaico para ayudar a comprender lo que está pasando en este momento en ese país. Adelante. Preferible un mes en guerra que 30 años más de dictadura. Digo, nos están disparando duro. Vamos para adelante, esto es ahorita. Vamos feo. Una cuadra de Miraflores, ya este gobierno no tiene gente, se acabó. Viendo el caos, la pobreza y la tiranía que soporta Venezuela, es inevitable preguntarse cómo acabó así el país con más reservas de petróleo en el mundo. Venezuela no la pasa bien, lleva soportando 25 largos años de corrupción y autoritarismo. La crisis económica es cada vez más grande y cada vez son más los venezolanos que tienen que huir de su patria a ponerse a buen recaudo. El gobierno de Nicolás Maduro recientemente, heredando esa transición y todo eso que han denominado el legado de Hugo Chávez Frías, pues ha sido el responsable de una migración forzada.
Mientras en el Perú nos bancábamos 5 horas de un aburrido mensaje presidencial, en Venezuela se jugaban el todo por el todo. Su futuro dependía de una nueva elección. Había mucha esperanza de recuperar su democracia en elecciones. Lamentablemente, no fue así. Los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Comprensiblemente, el pueblo venezolano salió a protestar a las calles. Acudieron en masa a reclamar que se respete su voto. Y es que encuestas previas y resultados a boca de urna señalaban un triunfo seguro del líder opositor al régimen. Esto se acabó. Y podrá quedarse una semana, 2 semanas más, un mes, pero esto está escrito. Nicolás Maduro perdió las elecciones y lo que corresponde es una transición pacífica y ordenada. Estamos siendo testigos del principio del fin de la dictadura chavista. ¿Qué se viene para la región con este desastroso escenario político en Venezuela? Lo que está pasando en este momento en la República Bolivariana de Venezuela, en segundos, solo aquí, en Veto a Saber. La historia comenzó en diciembre de 1998, cuando el desaparecido Hugo Chávez ganaba las elecciones en su país gracias a una abrumadora simpatía. Sí, recordemos la información, más del 58% de la votación respaldó a este hombre, a Hugo Chávez Frías, quien ahora se dejó de chaqueta porque el encuentro es con lo popular. El interior del país, porque usted va a hablar ahorita con la gente que está aquí afuera. Pero un poquito al pueblo venezolano que lo está pidiendo, que lo ayude a gobernar. ¿Qué le pide? Ya lo vamos a hablar. Un año después, gracias a un referéndum popular, Hugo Chávez logró el cambio de constitución. Sentaba así las bases de su nefasto gobierno, que en el 2001 le permitió aprobar, entre otras, la ley de tierras y la ley de hidrocarburos. Sabemos que es en el 2002 cuando se da un punto de quiebre importante en el marco del paro petrolero que se desarrolló. Vemos allí, dentro de toda la narrativa y dentro de toda la puesta en escena de Hugo Chávez, que se da un giro en donde comienza a agudizar medidas ya con esos matices de autoritarismo que fueron agudizándose en el tiempo. Parte del pueblo venezolano ya veía en Chávez a un dictador. Por ello, dieron un golpe de Estado que lamentablemente para todos ellos solo duró 2 días. Los años que vinieron fueron para pisotear los derechos fundamentales, como el del acceso a la libertad de prensa, y obviamente nuevos referéndums que le permitían a Chávez y sus secuaces atornillarse en el poder. En el 2011 comienzan los problemas de salud para Chávez. Fue operado de un tumor cancerígeno pélvico. Fue en el 2012 que, reelecto presidente, llevó como vicepresidente a Nicolás Maduro. El 5 de marzo se anunció al mundo que Chávez había muerto, quedando Maduro como su sucesor. Lo hereda este señor Maduro, que era un dirigente sindical de camioneros, era un chofer, ¿no? Evidentemente, y era el canciller de Chávez, nada menos. Nada menos. Entonces, este hombre, con todas sus malas formas, asume el gobierno, pero ya no tiene pues la inteligencia ni la aceptación de Chávez. Digo, nos están disparando duro. Vamos para adelante, esto es ahorita. Las
protestas contra el régimen de Maduro empezaron a cobrar decenas de víctimas mortales. Aparecieron en escena líderes como Leopoldo López, quien terminó arrestado y condenado a 13 años de prisión, mientras el bolívar, moneda nacional venezolana, se devaluaba abismalmente. En el 2018, Maduro se atribuye una nueva victoria en elecciones presidenciales. Los venezolanos ya sentían la recesión económica y empezaban a salir de su país. Opositor que aparecía, opositor que era perseguido. Se fueron cercenando los espacios y se fueron cercenando las garantías para el ejercicio de la democracia. En ese sentido, la oposición ha pasado por una serie de amenazas y de ataques al sistema de partidos políticos. En el 2019, el diputado venezolano Juan Guaidó encabezó junto a un grupo de militares un levantamiento para terminar con la dictadura de Maduro. Ya conocemos los resultados. En esta última elección, la importante lideresa de oposición que se perfilaba para postular a la presidencia fue María Corina Machado. Una vez que eligen en elecciones internas a María Corina Machado, pues la inhabilitan de inmediato. Nombran a una sucesora, que se llama Corina Lloris, y también la vuelven a inhabilitar. Y el que no pudieron inhabilitar por falta de tiempo fue Edmundo González, que lo habían escrito discretamente. Los detalles de lo que sucedió en las elecciones venezolanas del último 28 de julio ya los conoce el mundo. Evidentemente, las reacciones no se hicieron esperar. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. La reacción de Venezuela contra los países que no avalan el fraude ha sido exigir que personal diplomático de Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Perú se vayan de su país. A la permanente hecatombe económica, las serias denuncias de corrupción y la triste cifra de casi 8 millones de venezolanos exiliados en el mundo, Nicolás Maduro suma ahora una crisis diplomática que ya empieza a cobrar nuevas víctimas mortales. En el diario Perú 21 de hoy ocurrió algo insólito que tiene que ver con la unanimidad que existe entre las personas mínimamente pensantes de que esto es un gran fraude. El diario se caracteriza por tener en su página central un columnista de derecha y un columnista de izquierda, que por supuesto tienen opiniones encontradas. El día de hoy coincidieron Aldo Mariátegui, columnista de derechas, y Richard Arce, excongresista de izquierda. Ambos están de acuerdo en que lo que ha ocurrido en Venezuela es un fraude vulgar y consumado. Creo que es una buena muestra de que en esta oportunidad sí hay unanimidad. Vamos a oír a Nicolás Maduro, que ahora trata de escudarse en que las redes sociales complotan para desestabilizar Venezuela, como si desestabilizar Venezuela no fuera lo que ha hecho su régimen y el de Chávez desde que empezó. Adelante. Bien, quiero darle la palabra a Carlos Bruce para que sigamos tratando de desentrañar lo que hay detrás. Bueno, como tú mencionaste, aquí no se trata de satanizar un grupo de izquierda que quiere perpetuarse al poder. Aquí se trata de hacer respetar la democracia. Y, por ejemplo, como tú has mencionado, gente como Richard Arce, que es de izquierda, es una izquierda pensante. Sí, claro. Y no aprueba esta forma de hacerse el poder. O como dijo Lula hace unos días, uno participa en una elección y sabe que puede perder. Y cuando uno pierde, se retira y se prepara para la siguiente elección. Porque así son las reglas de la democracia. No lo que está ocurriendo ahora, que además es extremadamente cruel. La cantidad de familias separadas que hay en Venezuela,
hijos que han tenido que emigrar para buscarse un futuro y que no ven a su familia durante años y que no pueden regresar porque sacar un pasaporte para un venezolano que no vive en Venezuela es un viacrucis. Y ahora que han pasado que hay una media docena de países que están retirando su personal diplomático, ¿cómo van a hacer? Para empezar, los peruanos que viven en Venezuela, cuando tengan que sacar una partida de nacimiento o renovar pasaporte, si no tienen un consulado funcionando, o los venezolanos que viven en Perú o que viven en Costa Rica, en fin, en la cantidad de países, o en Chile, son millones de personas que no van a poder acceder a un documento para poder viajar, para poder reconocerse como seres humanos que nacieron de tal o cual padre. Entonces la situación es muy cruel y las decisiones que toma Maduro las hace sin pensar en sus connacionales que viven en el extranjero. Lo lógico, si tú quieres, es retiras a tu embajador, pero mantienes al consulado funcionando, porque de eso depende el desarrollo personal de muchos venezolanos y muchos que no son venezolanos. Pero esa barbaridad de que se vayan todos los funcionarios diplomáticos, ¿y qué va a pasar con toda esa gente? Eso me parece que lo pinta de cuerpo entero este sátrapa, que realmente ojalá los países se pongan fuertes, y yo espero que los países tengan un gesto de decirle a Maduro que como le pase algo a María Corina Machado o a Edmundo González, se entretenga la posibilidad de una intervención militar. Para que el tipo sepa que no puede deshacerse de ellos así nomás, sin que la comunidad internacional... ¿Una intervención militar de quién? Tendría que ser los países poderosos, ¿no? Mira... ¿Quién no será? Mira, ¿Biden? No sé, tendría que ser entre Brasil y Estados Unidos, porque las Fuerzas Armadas venezolanas, lamentablemente, los mejores militares venezolanos ya no están en actividad, porque ellos no aceptarían este estilo de régimen. Solamente están los serviles, los mediocres, los que aceptan plata a cambio de sus lealtades. Por eso que las Fuerzas Armadas venezolanas hoy no son Fuerzas Armadas que uno no pueda sojuzgar. Pero lo importante es por lo menos el gesto de decirle claramente que como le pase algo a esas dos personas, María Corina Machado y Edmundo González, la comunidad internacional no lo va a tolerar. Ojalá me equivoque, pero yo tengo la sensación de que ni Maduro ni sus matones se van a ir de ahí sin generar, como él mismo dijo, un baño de sangre, ¿no? Él amenazó, como amenazan siempre los comunistas, con ensangrentar las ciudades. Nancy, ¿tú sientes que hay una salida pacífica o que estos miserables van a tener que ser sacados por el pueblo del cuello? Bueno, yo creo que hay una posibilidad no baja de que haya confrontaciones serias, ya las hemos visto en la calle, porque el hecho de tener la fractura en las bases populares, tener a parte del chavismo originario, por llamarlo de alguna manera, que hoy día no apoya a Maduro, y vemos personajes, Juan Barreto, Nick Evans, la propia Pili Hernández, o sea, tenemos varios personajes. Cabello, ¿no? Diosdado sí siguen ahí. Sigue ahí. Es una sociedad de es un gemelo, de como desiguales, era, pero más o menos como eran Montesinos y Fujimori en la peor época, ¿no? Entonces, claro, pero hay una fractura en las bases, en el espacio de legitimidad que, digamos, daba el brochazo para moverse con la izquierda latinoamericana, ¿no? En algún espacio cómodo, y que además fue un espacio muy cómodo cuando Venezuela tenía el petróleo a 100 para hacer negocios en toda la región. ¿Estados Unidos no le sigue comprando petróleo? Es que el tema no es que Estados Unidos le sigue comprando petróleo, es que Chávez fue modificando la matriz de venta, de exportación de petróleo, y redujo las exportaciones a Estados Unidos a un 20%. Convirtiendo a China en uno de los mayores compradores de petróleo venezolano, incluso con compras a futuro, financiando el fondo chino-venezolano. Entonces, les fondeaban adelantado a cambio de entregas futuras de petróleo. A eso te le sumas el arco minero, a eso le sumas la diversificación dentro del arco minero con inversiones de Medio Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. A eso le sumas, además, todo el tema del comercio, por ejemplo, con Turquía. Tenemos vuelos directos
a Turquía. La mayor tienda de electrónicos a nivel nacional se llama Damasco. Entonces se ha diversificado el tema a unos socios inusuales para la región, con los que rompes con el esquema de valores y de alguna manera frenas el margen de negociación y de maniobra de los que tradicionalmente eran tus aliados. Y también le generas poca presión, por ejemplo, en la OEA. O sea, más allá de un tema principalista que tiene que ser tomado en cuenta, pero en este caso yo creo que hay que ver más a fondo las capas sobre qué ocurre con los venezolanos, con las Fuerzas Armadas propiamente, no solamente con la cúpula, que ha logrado hacer este tipo de negocios, sino qué pasa en las otras capas, qué pasa con los militares que también son pueblo. Bien, vamos a escuchar al canciller Javier González Olaechea, que declaró que desconocen esta victoria fraudulenta de Maduro y que de hecho en unas declaraciones anteriores a las elecciones el canciller había dicho que la única manera de que Maduro ganara era con fraude. Escuchemos. Bien, hablemos con otro canciller, doctor González Posada. ¿Está actuando bien el Perú frente a lo que ocurre en Venezuela? Sí, está actuando con mucha firmeza. Además ha logrado cohesionar a cancilleres de países democráticos que entiendo van a llevar una posición conjunta en la OEA, porque esto hay que coordinarlo. No olvidemos, Beto, que Maduro va a seguir en el poder 6 meses más. Su periodo recién termina el 5 de enero del 2015, Ojalá del próximo año. No, ojalá va a terminar de su boca al oído de Dios. Pero ¿con cuántos países se ha roto relaciones? Porque el canciller ha difundido un comunicado sobre la retirada de representantes de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Uruguay. Creo que Paraguay. Y Paraguay. Y Panamá. Panamá, por supuesto, ¿no? Que ha tenido una posición. Obviamente México no lo hará. Fuerte, muy, muy fuerte Panamá. Entonces, primero tenemos que tener el escenario. A mí me preocupan varios temas. La última encuesta de Megaanálisis Internacional, que es la más prestigiada, pregunta a los venezolanos, ¿qué pasaría si gana Maduro? 35% de ellos dijeron, me iría del país. Y 45% lo pensaría. Eso significa que a la diáspora de 8 millones de personas se van a sumar muchos millones más. 7 Por eso yo pienso que ese es uno de los temas centrales que se tiene que coordinar en la reunión de la OEA, porque no basta simplemente con protestar, decir que es un fraude, todos lo sabemos. Y finalmente tener la conciencia que esto, desde mi punto de vista, solo tiene una solución militar. Bueno, no todos lo sabemos porque Rusia lo ha reconocido, China lo ha honrado, Irán lo ha reconocido. El grupete del norte, Corea del Norte, pero Rusia, grupete, Irán, ¿no? Y acá, Nicaragua, Cuba, Honduras y Bermejo y Portalatino. Bolivia. ¿No? Bermejo y Portalatino. Y el mexicano López Obrador. A quien vamos a escuchar, dicho sea de paso, una barbaridad, porque ha tenido el cuajo de decir que no metan las narices en la soberanía de otros países, cuando él se pasó la vida opinando sobre todo lo que ocurría en nuestro país y era el padrino de Pedro Castillo. Opinaba cada vez que Castillo estornudaba, López Obrador opinaba. Y ahora dice que no hay que meterse en la vida de otros países. Tienen que estar metiendo en asuntos de otros países. Yo no me voy a olvidar nunca de que estuve desde las 5 de la mañana hasta el mediodía sentado ahí mismo para hablar con el presidente de México sobre el Perú. Y él se despachó y en todas las mañaneras hablaba sobre Castillo, cada vez que le provocaba. Así que yo no sé de dónde saca que no se vale, como dicen allá, hablar de los asuntos de otros países. Vamos a recordar solamente una de sus frasecitas más célebres, cuando trató de que la comunidad internacional se compadeciera de Pedro Castillo, diciendo que aquí la aristocracia, la oligarquía se tapaba la nariz cuando Castillo pasaba. Bueno, ahí está el que reclama respetar la soberanía de otros países. Nosotros nunca se ha visto en el Perú eso que él está contando y que surgió de su imaginación. Nadie se tapaba la nariz cuando pasaba Castillo, ¿no? En realidad, aquí en este programa y en muchos programas más, le hemos dicho
la vela verde, le hemos dicho de todo. Hemos subrayado su ineptitud, su ignorancia, su improbable inteligencia. Le hemos dicho corrupto y golpista, que es lo que es. Pero taparse la nariz no, eso nunca pasó, señor AMLO. Tenemos que ir a una pausa, pero antes, ¿te gustaría ganar como los dioses y no estás seguro cómo hacerlo? Es momento de que pruebes Olimpo.bet, la casa de apuestas online donde juegas con reglas claras y cobras como un rayo todos los días. Disfruta de los mejores beneficios y los pagos más rápidos solo en Olimpo.bet. Ya regresamos, es Beto a saber.